Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de un caso que ocurrió entre fines de agosto y primeros días de septiembre, que tiene que ver con dos fallos en donde se reconoció que los trabajadores de la empresa conocida como Cabify eran considerados trabajadores en relación de dependencia con dicha empresa. ¿Qué es lo que quiso hacer Cabify? Por supuesto, procedió a despedir a un trabajador cuando éste lo intimó a que regularizara su situación, es decir, lo registrare en forma correcta, como establece el artículo 7 de la ley 24013. Cuando lo intimó a que lo registrare para que pudiese cumplir con la parte de sus aportes y demás, la empresa decidió desvincularlo, es decir, despedirlo. Despedirlo sin justa causa, pero por supuesto no quería pagarle ningún tipo de indemnización porque se defendía diciendo que esto no era un contrato de trabajo y no se trataba de una relación laboral. El contrato de trabajo está definido en el artículo 21 de la LCT y establece que va a haber contrato de trabajo cuando una persona física se obligue a ejecutar una obra, realizar un acto o prestar un servicio en favor de otra bajo su dependencia a cambio de una remuneración. Es decir, va a poner su fuerza de trabajo en favor de otra, que va a ser el empresario, a cambio de recibir como contraprestación la remuneración, es decir, un pago de una suma determinada en efectivo y bajo la dependencia de esta. ¿Qué quiere decir? Tenemos una triple dependencia: económica, jurídica y técnica. Económica claramente la hay porque percibe una remuneración, que este es el tipo de dependencia fundamental que tiene que existir para que hablemos de un contrato de trabajo y una relación laboral. Dependencia jurídica porque el empleador es el que retiene, actúa como agente de retención, retiene los aportes para depositarlos en los organismos de seguridad social, obras sociales y demás, cosa que en este caso no ocurre porque se los contrata y se los hace figurar como monotributistas, a los efectos de que no haya dependencia jurídica y esto sea más fácil para poder justificar y decir que no hay una relación de trabajo. Y la dependencia técnica tiene que ver con las instrucciones que recibe. Dependencia jurídica no hay, pero sí hay una dependencia económica, que es lo que nos importa, y en cuanto a la dependencia técnica sería discutible. Tiene más que ver con la facultad de dirección del empleador en cuanto a dar instrucciones. Esto no estoy del todo familiarizado, pero bueno, según una integrante de la comunidad, sostiene que existe todo tipo de dependencia y la aplicación ejerce las facultades de organización. Esto es claro porque le impone determinados horarios. La facultad disciplinatoria porque lo terminó despidiendo, entonces ejerció la facultad de organización y la facultad disciplinaria. Entonces son dos de las cuatro facultades que tienen los empleadores. Por lo tanto, esto indicaría aún más que estaríamos frente a una relación laboral, porque no se puede despedir a una persona si no estamos dentro de una relación laboral. Y tampoco la organización, porque si fuese un contrato civil, una locación de servicios u otra cosa, eso se pacta en condiciones de igualdad. Y aquí se ve claramente que estamos frente a una situación de hiposuficiencia, porque el trabajador, como sujeto más débil, tiene que seguir y cumplir un determinado horario y a cambio de esa prestación de servicio, en este caso de transporte de pasajeros, va a recibir una remuneración. Por lo tanto, es clara la dependencia económica y es clara la facultad disciplinaria y la facultad de organización. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tuvimos un primer antecedente. La jueza Viviana Dobarro, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 21, dictó el pasado 31 de agosto el primero de los fallos contra Cabify. Se trató de un demandante, un hombre que había ingresado a trabajar a las órdenes de Cabify a fines de 2016. Bueno, en cuanto aquí a las órdenes, podríamos ver entonces una facultad de dirección y podríamos hablar de una dependencia técnica si cumple determinadas órdenes e instrucciones. Desarrolló funciones de chofer con vehículo, cumplía con una carga horaria y percibía una remuneración previa a facturación. Entonces aquí vemos los elementos: la dependencia económica, claramente, cumplía con una carga horaria, facultad de organización. Y en cuanto al que ingresó a las órdenes de Cabify, podríamos hablar de una facultad de dirección y por lo tanto una dependencia técnica, o al menos limitada.
Luego efectuó reclamos para registración laboral a la empresa y por eso fue despedido. Entonces reclamó que lo registraran conforme establece el artículo 7 de la ley 24013 en los libros de contabilidad y en AFIP, ANSES y demás organismos de seguridad social a los efectos de que pueda recibir los aportes que corresponde. Ahora, como yo le decía, el tema es que lo hacen pasar como monotributista para justamente no tener que depositarle esos aportes. Y bueno, esto claramente podría caer dentro del fraude laboral en los términos del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo porque se está utilizando una figura no laboral, se está aparentando o simulando una figura no laboral para esconder la verdadera realidad. Y aquí entra el principio de primacía de la realidad y ahora vamos a ver la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una presunción que admite prueba en contrario, por eso es ius tantum, pero es vital, es de extrema importancia. En la sentencia, la jueza precisó que la Ley de Contrato de Trabajo presupone que existe relación laboral del dependiente por el solo hecho de prestar servicios a favor de otro, salvo que se demuestre lo contrario. Esto es el artículo 23. Pero ¿quién va a tener que demostrar lo contrario? El empleador. En este caso, Cabify va a tener que demostrar que no se trata de una relación laboral. Pero no lo hizo. Si no lo hace, esa presunción opera a favor del trabajador. A mi modo de ver, dijo la jueza, es dable decir que efectivamente tal servicio lo fue en el marco de una relación de dependencia con la accionada. Más allá de las formas de nominación y apariencia jurídica que pudieran otorgar las partes contratantes a la vinculación existente entre sí, en virtud del principio de primacía de la realidad que se desprende del propio artículo 23. Entonces, en virtud del principio de primacía de la realidad y esta presunción del artículo 23, la jueza concluye que claramente estamos frente a una relación laboral, hay contrato de trabajo, por lo tanto, frente a ese despido corresponde que se lo indemnice. Frente a ese despido sin justa causa, corresponde la aplicación del artículo 245 y habría que ver si también 232, 233, dependiendo de si hubo o no preaviso. Lo más probable es que sí, y al no coincidir con el último día del mes, se le tiene que pagar integración por mes de despido, preaviso, es decir, indemnización sustitutiva de preaviso 232, integración mes de despido 233 e indemnización por antigüedad 245. Esto lo tienen explicado en un video para ver cómo se calculan estas indemnizaciones. El hecho de que el actor extendiera facturación y que el vehículo con el cual trabajara fuera de su propiedad, es decir, Cabify no le da el auto, sino que él trabaja con su propio auto. Pero el hecho de que trabaje con su propio auto y que extendiera facturación, que ésta firmaran un contrato comercial que la accionada intenta hacer valer y demás cuestiones formales que se implementaron, no van a ser determinantes a los efectos de calificar la relación jurídica. Entonces, toda esa prueba o todas esas cuestiones formales de las que quiere hacer valer Cabify no van a servir para calificar esta relación jurídica de otra manera que no sea laboral, ya que en la especie se trata de priorizar el principio de la realidad a la luz de lo normado en el artículo 23, segundo párrafo de la LCT. ¿Qué nos dice el artículo 23? Nos dice que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Esta carga de la prueba, como le decía, la tiene el empleador. Es decir, aquí se aplica la teoría de la carga dinámica de la prueba. Tiene que probar el que en mejores condiciones se encuentre. Esta teoría de la carga dinámica de la prueba yo la expliqué en un video, les recomiendo que lo vean, y es de vital importancia sobre todo para el derecho laboral. Y esta presunción va a operar igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Entonces, aun cuando no se utilice una figura laboral, se va a aplicar esta presunción y este principio de primacía de la realidad justamente para proteger al trabajador y que esto no quede en la nada. Así que por aplicación del artículo 23, por esta presunción y el principio de primacía de la realidad que surge básicamente del segundo párrafo del artículo 23, la jueza condenó a Cabify a pagar en 5 días, bajo amenaza de aplicar astreintes. Las astreintes son multas civiles que antes estaban en el artículo 666 bis del Código de Vélez, la indemnización por antigüedad de más de 760.000 pesos más los intereses. Entonces,
La jueza condenó a Cabify a que pague la indemnización del 245 con los intereses correspondientes por una suma de más de 760.000 pesos. Recordemos que tenía ya 5 años trabajando. Y por supuesto correspondería el pago de los agravantes por no haberlo registrado. Que eso está en la ley 24013. Habría que ver qué artículo corresponde, 8, 9 o 10. Y, por supuesto, en la ley 25323, artículo primero. El artículo primero de la ley 25323 establece una duplicación del 245 en caso de registración deficiente o no registración, que claramente podría alegarlo. ¿Por qué? Porque si haya sido desvinculado, no puede ir por la 24013, pero sí puede ir por la 25323, que si bien establece una indemnización menor, porque la 24013 establece la duplicación sobre el 232 y 233, mientras que la 25323 solo sobre el 245, pero yo entiendo que correspondería la duplicación del 245 en los términos del artículo 1 de la 25323 por no haber registrado la relación laboral como indica el artículo 7 de la ley 24013. Ese fue el primer caso. Luego tenemos un segundo caso que determinó que existió relación laboral entre el chofer y Cabify y ordenó la aplicación del pago de indemnización por despido también del 245. Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, número 77, con fecha 2 de septiembre, sentó un nuevo precedente respecto a la situación laboral de los trabajadores. Iba a empezar a volcar la balanza, ¿no? La sentencia determinó que existió una relación laboral de dependencia entre un trabajador chofer y la plataforma tecnológica de movilidad Cabify y que por ello la firma debe pagar una indemnización por despido. Claramente, si lo despide está ejerciendo una facultad disciplinaria, conforme al artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, si ejerce una facultad disciplinaria, estamos frente a una relación laboral, porque no se puede ejercer fuera del derecho laboral o fuera de una relación laboral la facultad disciplinaria y tampoco la facultad de organización que tiene el empleador. Sumado esto a que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo y esto se aplica aún a figuras no laborales que busquen caracterizar el contrato, siempre y cuando no sea dado de calificar al empleado, al empresario como quien presta el servicio, claramente en virtud del principio de privacidad de la realidad, esta presunción del artículo 23 y esto que les vengo mencionando de la facultad de organización y la facultad disciplinaria, claramente nos dan un marco regulatorio de una normativa o de un contrato de trabajo claramente. Es la segunda sentencia en el mismo sentido en el curso de una semana y estos antecedentes van a poder marcar un punto de inflexión en la relación entre los trabajadores y las plataformas digitales. Esto va a ir sentando jurisprudencia para que en cada caso donde un trabajador de esta empresa demande a Cabify o cualquier otra plataforma, los jueces en función al principio de privacidad de la realidad y el artículo 23 y esta presunción a favor del trabajador, siempre y cuando no demuestre el empleador que no se trata de un contrato o una figura laboral, van a tener que pagar la indemnización y hacerse cargo de todo lo que corresponda. Según el magistrado, Cabify en su carácter de dueño del medio de producción se beneficia con las utilidades de que el proceso le genere y por su parte el dependiente contribuyó en devenir utilidad con su trabajo personal, solo es acreedor a la remuneración pactada. Entonces queda claro, hay un beneficio, claro beneficio por parte del empleador y el dependiente es acreedor resulta acreedor de una remuneración, por lo tanto se está dando la dependencia económica claramente. Que como le decía es lo más importante, más que la técnica o jurídica, si no hay dependencia económica no va a haber contrato de trabajo, pero aquí claramente siempre hay dependencia económica. Este caso fue llevado adelante por la letrada María Belenbau, integrante de un importante estudio de derechos sindicales, donde en este caso se estipuló el pago por parte de Cabify de una indemnización de casi 1.77 millones de pesos al trabajador demandante. Ambos fallos, con una diferencia de apenas unos días, pueden tener una onda expansiva enorme en el mercado laboral, dada la cantidad de personas que hoy cumplen tareas en las plataformas. Así que sin más, espero que les haya gustado este video
y nos vemos próximamente. Un saludo muy grande para todos.